Hola artísticos, sean bienvenidos a Café Artístico, una nueva tarde, una nueva episodio, un nuevo invitado. Y luego tenemos a Oliver. El día de hoy vamos a platicar, con él, su proceso creativo. Yo soy Nico de la Fuente, escritor, dibujante, muy aficionado. Bueno, lo más importante, muy aficionado al arte. Yo soy Pedro, creador de arte audiovisual. Y aquí tenemos a un invitadazo. Invitadazo. Que se presente, Claro por que favor. sí, adelante. Bueno, primero gracias por invitarme. Para Gracias, mí profe. es un honor estar aquí. Soy Oliver Fernández y soy artista. Qué bien, profe. Un placer tenerlo aquí. Primero empezamos con una pregunta que se le preguntamos a todos los artistas. Que es de la de cada episodio. Exactamente, que es, ¿cuál es su proceso creativo a la hora de crear algo nuevo? Bueno, la verdad hay diferentes circunstancias. Cuando es un trabajo libre, es decir, que tú estás experimentando quizás o traes en un proyecto con tus ideas, con mucha libertad, quizás el proceso es más conocido y más fluido. En lo particular, si ya tengo una idea fija, trato de poco a poco ir descubriendo la forma. Nunca tengo una idea totalmente terminada, Okay. pero sí tengo una estructura de por dónde me voy a ir. Ok, o sea, empieza con una idea como totalmente, o sea, como cruda y ya después la va desarrollando, ¿no? O sea, ¿cómo se refiere? Son dos caminos. Ok. Puede estar vacío el lienzo. Me encanta así el lienzo. Yo veo ahorita estas paredes blancas y veo un lienzo. Ok. Veo papel en blanco con miles de posibilidades. Posibilidades. Pero ¿no se le hace difícil combatir el lienzo blanco? Sí. Me encanta. Así como no, es muy pocas veces. Sin embargo, también he aprendido que cuando eres, por ejemplo, artista libre está bien, pero como diseñador gráfico muchas veces tienes que forzar la creatividad porque Claro. igual no estás inspirado, pero tienes que entregar una propuesta Un logo, y claro. sí tienes que empujar esa parte. Un poco, porque Sí, de eso depende lo que te van a sí, pagar. y hay formas. Qué interesante cuando se habla de que no se le hace difícil combatir esa parte blanca, porque digo, yo como escritor a la hora que veo la página en blanco es como, ok, tengo que plasmar lo suficiente para que en esa página valga la pena imprimirla, o sea, para que ahí tenga sentido el precio de la tinta. Entonces es más interesante que con el tiempo y así pueda como decir, ya no me importa, ahora lo veo como una posibilidad más que algo como que me está retando a Claro. hacerlo. Pero bueno, también me imagino que como escritor, no sé cuál sería el proceso, porque bueno, yo escribo a veces mis pensamientos, ¿verdad? Claro. Y después los dreno, pienso en ese momento así, lo escribo como sea, y quizás después lo vuelvo a leer y ahí lo refino y acomodo una palabrita, pero no hago cosas rebuscadas. Entiendo. Pero es diferente cuando es dibujo, pintura, porque entonces está el boceto, ¿verdad? Está el decir, no tengo la idea fija, pero voy a empezar a bocetar y también eso es importante, iniciar de alguna manera. Sí, de hecho eso es parte integral de lo que es la escritura. No sabemos cómo va a acabar. Como escritores, pues si ya sabes cómo va a acabar, creo que te tienes una limitante que es como tienes que fluir conforme a cómo quieres que quede. Y la cosa es que te frenas mucho. O sea, frenas mucho como que se desarrolle, pues como sería en un sentido, pues fluido. O sea, como que ya quedaría muy rígido. Quedaría como de que ya se sentiría forzado a llegar a esa parte. Porque la historia a veces pues ya no es lo que era en un inicio. Ya ese final pues ya no es coherente con lo que estás contando. Entonces creo que esa apertura de abrirse más como a, o sea, qué está llevando la obra, qué está llevando el trabajo, creo que es interesante verlo de esa manera y bueno, sí dejarse fluir, al final de cuentas. No ser completamente rígido de lo que fue la idea en un inicio y se va transformando, es parte del proceso. Sí, tienes que, así es, así como lo estás planteando, pero sin embargo, por eso existen en diferentes ámbitos artísticos hilos conductores, el guión, Claro. ¿sabes? Sí, tiene que haber una guía. Tiene que haber una estructura. Sí, porque que tú sepas en dónde ya te fuiste, por dónde puedes jugar, y es eso, una guía, y aparte es una guía para que también te puedan ayudar a concretar tu idea a otras personas. Sí, concuerdo. O sea, lo mismo hemos hablado como Pedro y yo, que es como, pues sí, o sea, a veces el guión se va como transformando y puedes jugar con algunas partes que, bueno, en ese momento pensaste que se vería bien, pero ya en retrospectiva dices, no tanto. Y en el momento piensas, esto se vería padre. O sea, Y termina haciendo algo que no esperabas. Exacto, como en YouTube, pues sí puedes como decir, bueno, esto creo que ya no cambió un poco
sería mejor grabarlo de esta manera. Y creo que ayuda bastante a hacerlo, pues algo de ese estilo, ¿sabes? Oye, y tengo una pregunta que desde que te conozco siempre he tenido esa duda. ¿Cómo supiste que querías ser artista? ¿Cómo supiste que querías dedicarte a esto? Ahora sí como... No, como que nunca estuve lejos. Todo el tiempo estuve dibujando, ¿no? Como todos los morritos, dibujando. Pero sí recuerdo que a pesar que era muy vago, a muchas veces me gustaba quedarme a dibujar. O sea, cuando ya me ponía a dibujar así en algo en específico, por ejemplo, copiaba las portadas de los discos de Iron Maiden, Oh, Iron ya. Maiden, que eran bien locochonas, pues eran ilustraciones muy buenas, pero a mí me llamaban mucho la atención y las quería reproducir y entonces ahí estaba, pero pues eran muy, muy detalladas Sí, y así. complicado de hacer, replicar. Y me gustaba que el vidrio se viera como vidrio. El caso es que se iban a jugar mis amigos y yo me quedaba dibujando horas. Y después, y siempre dibujé, todo el tiempo dibujé, pinté, ilustré, siempre. Entonces de ahí como solito me fue llevando a todo lo que tenía que ver con arte me gustaba. Y pues era evidente, cuando volteé, pues era artista ya, era todo lo que tenía que ver con foto, video, pintura, dibujo. Entonces ya como ya nada más fue dejarme ir. Dejarse ir, o sea, como que siempre estuvo ahí esa Sí, parte de como de que necesito dibujar y después sí. solamente la transmutó a algo un poco más grande. Hablando un poco como ya desde de la parte de como su carrera artística, ¿y cuándo fue el momento o cuál fue la razón por la que vino a Vallarta? Bueno, yo llegué así como, no realmente por medio del arte, pero sí al final me quedé porque con unos amigos que estudié en la universidad querían abrir un despacho de diseño gráfico y multimedia y mercadotecnia. Entonces me convencieron de que me quedara para en equipo, instalarlo, montarlo. Y en su momento pues no había, la verdad, así como no había nadie que ofreciera ese servicio como tal. Sí habían diseñadores, sí habían otras cosas, pero no estaban ofreciendo como ya un servicio integral. Ahorita ya es más común, pero en ese momento no lo había y entonces te decían, ok, yo te hago tu diseño, pero también te voy a decir tu campaña de medios, te la diseño, en dónde te conviene, según tu negocio, la proyección que quieres, entonces te conviene anunciarte en esta estación de radio, hay Oh, estos, ya, ajá. ¿sabes? O publicarte en los periódicos, o te conviene... Eso es un estudio de mercado con una estrategia de mercado, entonces bueno, implica ya la mercadotecnia también, no nada más el diseño. En ese momento antes tenías como que buscar eso en diferentes lados. Entiendo. Entonces bueno, así fue que me quedé yo aquí abriendo este despacho. Ok. Hace más de 20 años, o más, Oye, 25 años yo creo. y tú como artista, ¿qué opinas ahorita de la creación de arte muy entre comillas, Sí. con inteligencia artificial? ¿Es algo que apoyas? ¿Es algo que no te gusta? ¿Es algo que...? Bueno, de entrada es algo que existe, ahí está. Sí, es existente. Yo la primera vez que lo vi y lo analicé lo que era y entendí, porque al principio, los primeros videos que yo vi de inteligencia artificial son estos de que es una misma persona como con, no sé, bailando o haciendo alguna, lo que sea, una danza. Y son miles de imágenes de diferentes posiciones o no sé. Ya sabes, está un Saiyajin así haciendo su... Y salen como 10,000 Saiyajines ahí en un solo movimiento. Y yo primero dije, wow, esto es una super edición. O sea, me fui a la edición así, dije, ¿cómo lo hicieron? Pues Nunca consideró que fuera realmente una inteligencia artificial. no Es sabía algo de creado eso. por Sí, computadora pensé que totalmente. alguien lo había editado y dije, wow, dije... Y como que mi mente, cuando ya editas, ya haces cosas así, ya a veces ya ni disfrutas bien ciertas cosas porque estás viendo también la parte técnica. Estás viendo la animación o la película, te dices, ¿y cómo le hicieron aquí? ¿Con dónde treparon la cámara? ¿Y aquí cómo fue el efecto? Claro. ¿Cómo lograron esto? De alguna manera pierdes así nada más dejarte ir de, ay,
inevitablemente te cuestionas cosas. El por qué, cómo lo hicieron, claro. Porque pues, no sé, sí te pasa, a mí me pasó poco a poco, entre más me involucraba en el diseño o así, en la edición, pues más no criticaba, o sea, crítica constructiva, o sea, estaba criticando una película o lo que fuera para observar cómo estaba hecha, pues. Claro, o sea, cómo estaba compuesta. Y aparte de eso que menciona, como cómo fue hecho, porque está hecho de una como manera, pues que, aunque sea como se ve complicada, pues simplemente sigue siendo humana. Pero, o sea, en un sentido, la inteligencia artificial nunca fue lo que es ahora. O sea, antes era como algo muy primitivo todavía. O sea, yo me acuerdo, la primera vez que vi que existía la inteligencia artificial fue un video de como Will Smith, así de que le pusieron en un como prompter, Will Smith comiendo, como espagueti. Y se ve horrible, o sea, como que Sí, se ve, sí. ve espantoso, o sea, cómo se ve eso. Y ya ahora ya algunos videos no, o sea, dudaba que fueran Te de llegan como a de, engañar así sí, como dije, tantito. wow, o sea, ¿cómo Dudas si esto te puede sientes ser? mal, así como, wow. El deepfake ya es como algo No, considerado ya que- viene, o sea, lo sí, que viene. Al final de cuentas, como dices, estamos en pañales en eso, pienso, porque sí ha sido ha crecido muy rápido. muy rápido. Pero digo, al final no contesté la pregunta porque me impresionó. Primero sí dije cómo fue hecho, ¿no? Y por mucho tiempo pensé que pues sí era una edición. Luego ya empecé a ver muchos videos iguales, así que dije, Pues, hasta que todo ya... está mal. Bueno, pero ya cuando entendí lo que era, dije, ok, o sea, esto es lo que nosotros hemos alimentado durante todos estos años, es lo que ahora tiene esta inteligencia. Tiene toda la información, tiene todo lo que hemos hecho, todos los softwares, todas las imágenes, gráficos, videos, fotos, todo. Por eso de personajes reconocidos, es más fácil crear una ilusión, ¿no? Así por los presidentes, Claro. los artistas, porque tiene el registro, pues imagínate un artista, está registrado todos los expresiones, ángulos de cara, movimientos, hacen lo que quieran, al rato sí nos van sí nos van a engañar. Va a terminar, al final, lo que pienso es que existe, que puede ser un arma gigantesca, ¿no? De O sea, doble filo. se va a De tener grandes mucho proporciones, cuidado, sí, de claro. grandes proporciones. Pero al final va a ser lo más valioso la persona que te pinta la pared donde estás viendo, que te dibuja, Lo hecho a mano. que Claro. toca. Porque en el arte no nada más es eso, también te escriben tus canciones y llegas tú a de que mira, estas son mis canciones Sí. o este es mi ensayo y Sí, fue cuando- todo hecho en... Sí, y es como impresionante, o sea, verlo ahorita como se está perdiendo la humanidad. O sea, Aparte, ¿cuántos no nos los habrán hecho ya? Sí, y ¿Cuántos no nos hemos dado artistas cuenta. ya nosotros ya cantamos las canciones Y que... estarán hechas con Sí, inteligencia. Sí, y o sea, como lo había pienso. mencionado muchas veces, no nos damos cuenta que son IA. O sea, cuando viste las fotos del Papa Francisco conduciendo como un chaleco, yo pensé Sí. que era como, o sea, de realmente real. Se volvió muy viral un video de, no sé si lo llegaste a ver, del Papa Francisco con un chaleco. Que era como de una No, marca llamada Balenciaga. Era idéntico. No, pero sí vi algunos de esos del Papa y con sus, o sea, en desfiles de moda, ¿no? Y Sí, con, sí, con sí. diferentes cosas. Es impresionante, o sea, realmente sí, a mí sí no sé hasta qué proporciones van a llegar, pero creo que sí la humanidad, o sea, el artista de abolengo profundo sí va a añorar las cosas, ver al artista haciéndolo. Claro, sí, o Ver sea, al artista tocando el instrumento, pintando, escribiendo. y cómo las grandes compañías van a aprovechar esa situación y van a hacer como van a disminuir gastos, no contratando artistas que se profesionalizan en eso y haciendo algo pues que es completamente sencillo y sin tanto gasto, o sea, realmente. Pues imagínate nada más en el diseño. Si antes tú querías el logo, tenías tu empresa y querías el logo, ¿no? Podías contratar a una agencia que te hiciera propuestas y hacer todo el proceso creativo. O también hacías un pitch, agarrabas y decías, ok, ahí voy a mandar a varias agencias el proyecto y que me presenten el mejor y ganan. Entonces al final pues tú tenías que aventar ahí
Y era un proceso de varios, desgastante, porque a días. cada empresa había que enseñarles todo lo que le dicen el brief, que es enseñarles de qué se trata, y luego ellos ya hacen su propuesta. Ahora, Ahora pues, agarras diferentes inteligencias artificiales para ver cuál es... Y Con, cuál no, te sirve con una mejor. sola, o sea, con una Sí, sola se te puede ver como- escupe, en 5 minutos te escupe Sí, 50 dame 4. diseños. Sí, claro. Y buenísimos todos. Y tú como, pues te vas a abrir tus licuados o tu pizzería, dices, esta, O sea, huevo, ¿no? ya está. Sí, ya no hay Entonces, necesidad de que yo lo cree. Wow, o sea, sí, Eso sí está... Sí, es peligroso, o sea, será peligroso en algún momento. O sea, se está perdiendo la parte como de la creatividad. O sea, sí se va a ir mucho, pero el creativo justo va a ganar. Perdón, Sí. perdón, Nico. No, adelante, adelante. Iba a decir, y cree que, digamos, en algún momento que la inteligencia artificial ya tenga un sentido que ya parezca el humano, ¿en algún momento superará en el arte la inteligencia artificial al humano? ¿Lo ve factible o lo Es ve que se va a es ver lo todo que algo? creo que va a estar ahí conviviendo todo el tiempo. Van a estar conviviendo, entonces va a pasar lo que pasa ahorita, ¿no? Que en la música está la música electrónica. Primero, ¿sabes, no? O sea, estuvo la música electrónica y como que se peleó totalmente con los instrumentos. Después se fusionó, ya después metías, hacías loops y ahora después vino hace unos años esta situación que en una misma persona, ya sabes, grabas la batería primero, un loop y vas armando tu rola y terminas tocando en vivo tú solito, armaste tu canción y Claro. que eso es lo que hacía Lenny Kravitz hace 30 años, porque él tocaba todo, le hacía todo, armaba todo y luego ya Y contrataba a eso lo la presentaba, gente. claro. O sea, no todos lo pueden hacer, pero a lo que voy es que eso es va siendo un proceso. Ahora ya todos hacen eso, luego ya es la pura música electrónica, luego ya fusionan todos, pero al final hay un rango en el que mucha gente todavía quiere sentarse con el tambor, la guitarrita, la flauta, no Sí. conectar nada y es suficiente y Claro. lo aprecian. Sí, está perfecto. O Está las bien. bocinas y todo. Va a coexistir, Ok, creo. y sí, estaría interesante que puedan coexistir máquinas y humanos y que puedan llevarse de una manera, pues que nos No va a sirva haber de mutuamente. otra. Sí, ya es un futuro ya muy presente. Bueno, moviendo a la siguiente pregunta, algo que la inteligencia artificial no tiene, pero que sin embargo los humanos es infalible que tengamos, es el bloqueo creativo. Y ya lo había hablado antes, cuando se trata de un trabajo establecido, pues no vale madres el proceso el bloqueo creativo. Se tiene que presentar sí o sí algo. Sí. Entonces ¿cómo lo maneja cuando tiene un bloqueo creativo a la hora de intentar crear algo nuevo, pero simplemente hay algo que nuestro inconsciente hace que no pueda ser posible el crear algo nuevo? Yo tengo una técnica que desarrollé, la verdad no la aprendí con alguien, pero simplemente sí, lo que sí aprendí es a forzarla. O sea, decir, Ok. tienes el papel en blanco, cuando es libertad, así cuando voy a hacer lo que quiera, pues es como agarrar un instrumento y tocar ahí lo que sea, no importa, si no te van a juzgar si está bien, mal. Y más que estás tú solo, es un momento tuyo. Pero cuando es algo que sí están esperando o sí tienes que manifestar algo en particular, entonces tienes que empezar. De alguna manera es empezar. Esa es la cosa. Tienes el papel, no sabes qué hacer, no tienes idea. Tienes que accionar algo. Y sin juzgarlo, porque... Sí, no, si tu mente no te está dando, estás bloqueado, ¿sabes? Bueno, ¿de qué manera empiezas? Claro. Si fuera una guitarra, pues, ráscale. No, pero que tú ráscale y ráscale. Bueno, ese ráscale, en el diseño, para mí en la pintura, la parte creativa, dibujo, ilustración, siempre, normalmente casi todo, parte de un dibujo, de que tu idea la puedas plasmar en lo más básico, Claro. para que de ahí ya se haga lo que sea, una estatua gigante, una animación, lo que sea. Sí, la parte más cruda para que se Sí. desarrolle después. Es la primera expresión y por eso es bueno tener por lo menos una cierta noción de dibujo básico para... No, siempre en los proyectos decíamos, todo parte de un dibujo. Quiero un dibujito primero para que de ahí te... Profe, yo no sé dibujar. Sí, pero hazme cómo te imaginas tu personaje para que entonces alguien que sí dibuje te lo haga. Pero por lo menos tiene que ver algo.
Tiene que haber un... Entonces, algo ahí. lo que yo hago es accionar, empiezo a hacer círculos. Empiezo a hacer óvalos, círculos con mi mano, que aparte sirve para la mano, pues como empezar a estirar. Es un método como tal. Entonces es un método. Entonces tú empiezas a hacer círculos y como hay una forma de construir prácticamente todo lo que es naturaleza por medio de los círculos, todo, árboles, figura humana, todo. Entonces tú de repente haciendo simplemente círculos, pues un círculo puede ser una cabeza, pero puede ser un ojo, puede ser todo un cuerpo, puede... Y entonces, solito, como que ese movimiento, esa acción, sin tener que pensar qué va a hacer exactamente, empieza como a estimular. Empieza a estimular. Y entonces tú ya ves ese círculo, dices, puede ser un ojo, puede ser una panza, puede ser... Entonces ya tu mente ya empieza a trabajar, puede ser esto otro, puede... Tin, y te va llevando. Inevitablemente, si lo que ibas a dibujar era un barco, te va a llevar al barco, o a la escena en la montaña, o a la ciudad. Está en el inconsciente, a final de cuentas, sí. Es como... Mira, yo lo defino como los boxeadores o los deportistas de alto rendimiento cuando te tienes que levantar todos los días a correr a las 7 de la mañana, pues hay veces que dices, no quiero. O sea, estás cansado y todo. Y esa línea que tienes que hacer, que vencer, de levantarte e ir hacia la pista con todo entumido. Pero ya cuando empiezas a correr, llevas 10 minutos, 5 minutos, ya vas súper vivo, levantado, respirando. Dices, wow, es increíble y nada más tuviste que vencer eso. No todos los días vas a estar con ganas de levantarte a correr, pero te tienes que levantar a correr. Yo diría que lo difícil es el empezar. Empezar, exactamente. Tiene que haber una acción. Tiene Así, que haber un comienzo. Si te quedas pensando, podría estar haciendo así, y sería increíble, se vería. Pues sí, en tu mente puedes crear, pero Tiene que hacerse. aunque sea un dibujito. Sí, o sea, hablando de eso, Una creo que frase. el empezar, empezar como a escribirlo, o sea, ya es como Sí. estás pasando una idea, o sea, es como si solamente lo dejas pasar, bueno, se queda, pero no sigue avanzando. Hablando de lo que dijo de artista, de deportista de alto rendimiento, usted lo fue, ¿verdad? Sí, yo fui sí. ¿Cómo fue? Cuéntenos sobre eso. Fue de fútbol americano, ¿no? Sí, ¿Cómo entró a eso? igual que el dibujo. Bueno, yo era Sport Billy de morrito, me gustaba todos los deportes, todo. Entonces estuve en la selección de la escuela de básquetbol, de béisbol, de voleibol, de handball, de fútbol, todo me gustaba. Y fútbol americano me encantaba, era el que más me gustaba, pero mi mamá decía, no, es que es muy violento y muy agresivo y nada. Por eso me gusta, mamá. Sí, ya, pues Es lo divertido. Sí, no, Claro. ¿dónde? Es divertido madrear a gente. Totalmente, aventarte ahí, revolcarte así, sin... Sí, cuando fui portero, Diego se me decía. Sí, yo sí, tú tienes toda la actitud para jugador de fútbol americano. Sí, gracias. Usted me enseñó a tirarla. Sí, no, la verdad me encanta el deporte y me gustan muchísimo. O sea, muchísimos deportes, jugarlos. Pero el fútbol americano llegó un momento en el que tenía que decidir. Me estaban invitando, en la universidad me invitaban, me hacían una beca de básquetbol o de fútbol americano. Y yo dije, ¿cuál agarro? Pero pensé que el básquetbol, ahorita a mi edad, por ejemplo, tengo más de 50, pues puedo ir y jugar. Todavía mucho mi cascarita. Claro. Fútbol americano, o sea, casco, hombreras, todo. O sea, olvídate, salgo sin rodilla. No se puede. Es un deporte que te exige muchísimo físicamente. Entonces yo decía, una cascarita de fútbol sí lo voy a poder hacer, de básquet, hasta de béisbol. Fútbol americano, si no, es una etapa en la vida, si ya no. Claro. Y dije, Es fútbol momentáneo. americano. ¿Por lo que es momentáneo? Por lo que iba a ser momentáneo. Claro. Entonces a mí me dieron mi beca, me ofrecieron una beca para jugar en una preparatoria en Tijuana, que era la que jugaba en Estados Unidos, era la mejor, así en cuanto a fútbol americano y también en cuanto a, pues académicamente también era la mejor, el CETIS de Tijuana. Entonces
Ahí jugué con los Osos de Tijuana y jugábamos en California. Jugábamos con escuelas pues de todo tipo, de puros güeritos, de chicanos, de morenitos, Había de todo. de todos, ¿no? Absolutamente todo. Y nos tocaba pues darnos ahí el tiro con los gringos, que eran otras dimensiones, ¿verdad? Claro. Pero nosotros no estábamos chiquitos, o sea, el liniero ofensivo Angelito se llamaba, medía 2 metros 5. Ah, no mames. güey, Por sí. eso se llama Angelito. Sí, Angelito. El linebacker medía 1.94, el quarterback medía 1.93. Yo era de los medianos, porque en el norte como que sí es más grande. Claro. Pero bueno, el caso es que me ofrecieron beca para jugar en esa preparatoria. Y saliendo me ofrecieron beca para jugar ahí en la Universidad de las Américas. Y entonces pues me pagué tanto la prepa como la universidad, yo me la pagué jugando fútbol americano. Qué chingón. Pero sí es O sea, alto con la pura rendimiento, sí. Oh, wow. Y entonces estuvo increíble, la verdad. ¿Cuántos años tenías cuando decidiste que estudiar? Pues es que fue también como trabajé en el diseño y todo, como que ya no tuve ni que decidir. Dije, O sea, ya diseño sabías gráfico, que ¿qué le era. muevo? ¿Para qué le muevo? Cuando yo quería mucho hacer animación, me encantaba todo lo de animación. Pero en ese momento para animar una letra tenías que ser ingeniero en sistemas. Entonces yo dije, pues ingeniero en sistemas. Y cuando fui a ingeniería me dijeron, no, tú no tienes perfil para esto, tú lo que quieres es esto, eres más artista. Y luego ya los programas empezaron a ser más amigables hasta el punto en el que ya cualquier mortal con un poco de horas de vuelo pues podía hacer sus animaciones. Claro, o sea, ya antes de que existiera Canva era todo un rollo hacer un logo. O sea, que tenías que contratar a alguien que le supiera. Y ya cuando existió Canva ya todos nos No, hacer girar una sola letrita era una cosa. Era todo un rollo. Ya ahora todos somos diseñadores gracias a Canva. Sí, sí. Creo que se ha sido mucho más fácil el arte, accesible para todos. Que está bien, más amigable yo decía. Qué chido. Hablando un poco más, digo, sé que tuvo una vida muy variada. Me recuerda a la vida de Christopher Lee, el Señor de los Anillos, que fue como, tuvo una impresionante. O sea, fue descendiente de Carlomagno y fue como que fue en la Segunda Guerra Mundial, A mí a estuvo... Forrest Gump. O sea, fue es increíble su impresionante vida y ahorita estoy viendo, wow, o sea, ver como que se emancipó a los 14 años. Fue jugador de fútbol americano y fue también, o sea, es un artista ahorita y está viendo una vida, wow, como ninguna otra. O sea, de hecho, le que ha gustado y eso creo que es muy admirable, debo decir. Y es, qué chingón que haya sido de esa manera. Iba a decir, pudo implementar en el arte cosas que aprendió anteriormente, o sea, como de otras, que no eran necesariamente arte. O sea, como, no sé, de cosas que estuvo aprendiendo alrededor de su vida, pudo implementarlos en el arte de alguna manera. Justo lo que estábamos hablando. O sea, ahorita el hecho de que yo me tenía que levantar todos los días a las 7 de la mañana a correr. Porque una cosa es levantarte, comerte un cereal o unos huevitos y irte a la escuela ahí medio durmiendo, ¿verdad? No, levantarte a correr, a entrenar. O sea, levantarte a correr, a entrenar a 7 de la mañana, así de que no, por favor. Bueno, 6:30 te levantas, ¿verdad? Claro. Tienes que estar a las 7 ahí en la pista. Entonces, pero la verdad, a los 10 minutos, a la hora de la estirada, así como Robocop acá, porque estás pues en la madrugada, recién levantado. Y esa parte es bien difícil, pero ya estás ahí, ¿no? Lo más difícil es llegar ahí. Luego, cuando ya empiezas a correr o a hacer tu actividad, ya en ese momento dices, wow, qué bueno. Sí, para esto fui creado, ¿no? Porque me voy a quedar. Entonces ya son las 7:30 de la mañana y tú te sientes totalmente vivo, te puedes comer al mundo. Entonces lo disfrutas, aprendes eso, pero de las que yo apliqué es justamente las veces que no quiero ahorita dibujar, no quiero editar, no quiero nada, no quiero seguir con este proyecto ahorita, hoy, o sea, específicamente, o puede ser algo que se torna no nada más de un día o de un momento, quizás así una etapa que dices, ya estoy harto de este proyecto, y justo me acuerdo del deporte y digo, pues es que
tienes que jugar, si te medio duele un pie, si a menos que estés roto, Sí, no ahí te sí, presentas. Claro. Aprendes a jugar con los dedos chuecos, con estas, sí. Entonces la verdad, eso haces, es empujar y entonces conocer más tus capacidades y saber que esta parte creativa también se tiene que impulsar. Entonces, muchas cosas que aprendí en el deporte, que fue vencer estas líneas y una persistencia, es lo que si lo aplicas en el arte también inevitablemente da resultados. Ajá. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Wow, bien dicho, Así de bien fácil. dicho, bien. Qué interesante manera, debo decir, o sea, como conforme, pues a veces cosas muy difíciles como es, pues el levantarse de temprano ayuda mucho a la persistencia de que tengo que trabajar hoy independientemente, no tengo ganas de hacerlo. Porque el arte, pues a veces la mayoría del tiempo, o sea, cuando es de escribir, bueno, no es una condición física que requieras como algo, pero sin embargo hay un bloqueo. Vi a alguien decir así que el bloqueo no existe, solamente existe la flojera y existe el miedo. Yo no creo. El bloqueo lector, el bloqueo escritor, el bloqueo Sí, artista existe. Es algo que es sí, existente. creo, No, no lo totalmente. podemos ignorar y nada más decir, es el miedo y es la flojera. No, es algo que es existente. Pero hay maneras de solucionarlo y hay maneras como hacerlo porque la situación lo requiere. O sea, si iniciaste una película, ni modo, bro, la tienes que acabar. O sea, es algo que es como, ya la empezaste, ya se hizo recursos. Joaquín Phoenix se salía mucho de los rodajes porque era como, bueno, ya no me gustó tanto, ahora ya me voy a ir. No, tú pusiste el papel, tú firmaste ya te pagamos, estamos gastando por ti, haces las cosas y las terminas, independientemente no te haya gustado el proyecto. Porque de por sí ya te pusiste en eso y creo que eso, pues sí, o sea, creo que la resistencia es una parte muy importante y qué chido que haya aprendido del fútbol americano en la persistencia y al hacer progresar las cosas. Oye, mira, ahorita que estabas comentando lo del director, también me quedé pensando que así como está este bloqueo creativo, también existe, y no siempre tiene que presentarse, pero es muy normal que se presente, que estás trabajando durante mucho tiempo, que también es relativo lo de mucho tiempo, ¿verdad? Porque algo que estás trabajando 5 horas ya es mucho tiempo, o pueden ser 5 días o 5 meses. Entonces sí es muy relativo, pero tomando en cuenta el proyecto en ese proceso, muchas veces ya no le ves forma. No, me imagino si escribes y primero te sonó bien chido y todo, Sí, y luego claro. ya lo lees y dices, No tanto, sí, no, como que no ¿de le qué das tanto pasó? potencial. Ya no Sí. me gusta nada, lo quieres arrugar, así, guácala. Entonces, algo importante es también creer en ese cómo salió, cómo lo escupiste, Sí, la versión. cómo salió de ti. La primera versión. Eso es muy valioso porque eso Wow. es crudo, es lo que fue con el recurso que tuviste en ese momento, con tus emociones, fue como lo imprimiste. Claro que si de ahí lo puedes refinar, acomodar, poner color, qué bonito. Pero esa parte es bien importante recordar que fue la primera vez que dijiste, no, se escucha bien bonito, wow, se ve muy bien, sí, uy, quedó increíble este color, o suena increíble. Porque en un proceso de construcción de una canción, de un poema, de un dibujo, de una ilustración, que te lleva cierto tiempo el proceso, es muy probable que en algún punto digas, ya no me gustó, Concuerdo. ya no está chido, le hubiera puesto, ¿por qué no le hice esto? Le hubiera cambiado, lo voy a volver a hacer, y no, sí hay que saber cuándo, igual si paras o cambias, pero es mejor tomarte un respiro y dejarlo ahí tantito para sí, porque también empezaste muy bien y luego ya no estás haciéndolo al 100. Entonces, por ejemplo, en muchas ilustraciones que hago yo que son muy, muy detalladas, llega un punto en el que es mucho detalle que me saturo y ya no les veo forma. Y Claro. hay veces que digo, ya no, ni lo voy a terminar. Y de repente pasa un año y le estoy enseñando algo a Wow. algún amigo o a alguien y ve ahí el dibujo de, wow, qué chido está increíble, ¿y cómo lo hiciste? Y entonces como me emociono otra vez y yo, El sí, ego ¿verdad? vuelve. El ego vuelve, todo así, y trae para acá. Y entonces ya lo termino. Qué Sí, interesante que lo hice porque igual en un episodio pasado mencionamos sí que es importante no dejarse como de desmoronar o seguir con las críticas. Es importante sí, tener la resiliencia y seguir adelante. O sea, como que
de las críticas se aprende también. Digo, me he mencionado muchas veces cuando yo hablo en público, tengo como estar muy nervioso antes. Pero con el tiempo he visto que hay críticas que es como, Nico, hablaste muy alto, hablaste Sí. muy bajo, hablaste rápido, puedes mejorar esto y voy mejorando con el principio. Pero si no hay un tipo de fracaso ahí, no hay como ese tipo De mejora. de mejora. Pero eso está interesante porque yo no, o sea, no he hablado abiertamente de cómo mejora la crítica positiva a las personas. Porque como eso, es un proyecto que ya había abandonado y gracias a que otra persona me dijo, oye, esto tiene potencial, esto podría estar bien. Porque eso está padre porque yo cuando hago algunas fotos, también soy fotógrafo, yo algunas que digo, no, están muy oscuras, no me gusta cómo se ve. Y una vez me pasó que publiqué unas fotos, mandé a una persona para que me dieran como las fotos, una de las primeras fotos que me pagaron. Y me dijo, wow, Nico, están increíbles. Fue una foto de San Valentín y me dijo, el concepto cálido y como un poco no tan luminoso las hace ver especiales. Y fue como, entonces están buenas. Y dije, Sí. claro que sí, estuvo pensado. Y sí estuvo pensado, pero no sabía que iba a resultar como de una manera positiva. Creo que el mostrar a los demás te da un inicio de está bien, está mal, porque siento que igual cuando yo escribo algo de tantas veces que ya lo he visto y digo, ya no me gustó, siento que ya me aburre leerlo. No, y le ves todos los errores. Sí, y sirve mostrarle a los demás para que te digan, ¿sabes qué? Esto vale mucho la pena, síguelo, tienes potencial en esto, o esta historia es increíble, está muy bien así, o algo de ese estilo. Creo que el abrirnos a las demás personas y el darnos a conocer, darnos como a conocer a los demás, ayuda mucho para seguir. O sea, creo que eso es... Es retroalimentación. Sí, Aparte hay una cosa que, bueno, el está bien o está mal es muy relevante Claro. porque bajo qué criterio y qué exacto. concepto. Y es lo ¿Qué mismo. está bien y qué está mal? A alguien le va a gustar muchísimo, alguien va a decir, yo nunca me lo pondría, ¿no? O sea, Claro, claro. jamás me pondría ese color o jamás usaría esa ropa y otros, wow, es nada más. Sí. Entonces es muy relativo. Totalmente. Yo creo que el arte, así de las cosas esenciales, pienso yo, ¿verdad? En mi experiencia profunda de sentimiento, de plática con artistas, de sentirlo yo solo es, en su expresión más pura, el arte es para ti. Sí. O sea, el arte lo estás creando para ti, porque a ti te está apareciendo en ese momento. Entonces, a mí me ha tocado ir a conciertos o así, conciertos de todo tipo, ¿no? Pero de que van a tocar unos amigos ahí en un bar o llegas y ahí están tocando a alguien en vivo. Aprecio mucho la música en vivo, porque en vivo Se siente ya cada es en instrumento. vivo, Claro, ¿verdad? claro. Se siente la Y, emoción de ellos. y luego cuando ves que es algo original, podrá no ser tu favorito, podrá no ser tu... Pero estás viendo que es su expresión, es su idea, es su idea musical, todo. Lo terminas, bueno, yo lo termino valorando. Porque Por eso sabes que cuando es lo que voy ha a hecho una... el tiempo. Claro, cuando voy a una exposición de arte, independientemente que diga esto lo colgaría en mi casa, siempre valoro la expresión artística que alguien lo puso ahí. Entonces, cuando yo pienso que como artista, ya sea músico, escritor, pintor, escultor, tienes que estar llenando tus expectativas de tu espíritu, de tu conciencia, de tus pensamientos. Porque si lo logras así, si lo haces honestamente, inevitablemente va a haber alguien que pase y diga, Sí, lo reconozca, claro, claro. ¿sabes? Entonces, ya cuando es forzado eso, cuando lo forzas, cuando ya no sé si está bien, puede ser arte, sí, pero si no disfrutas ese proceso, si no es honesto esa parte del proceso en el que también... Sí, jamás ha reflejado la Sí. persona que tú eres. Sí, totalmente. Oye, y has hecho bastantes exposiciones, ¿no? No, ¿cuál sería el reto para ti de tener tu propia exposición? ¿O no lo ves como un reto? No, sí, siempre es un reto y me gustan los retos, esa es la verdad, siempre me han gustado. Hablando del fútbol americano, por ejemplo, me tocó en una temporada, en una época donde fuimos privilegiados, mi equipo, donde yo participaba, sí, mi equipo en los Aztecas de la UDLA, fuimos campeones, fuimos tricampeones.
Y esto es, no lo había logrado más que un equipo en los 100 años de fútbol americano. Ah, no mames. Entonces fue algo, hicimos el récord del equipo con más victorias consecutivas. Oh. Tuvimos una temporada perfecta que no perdimos ningún juego. O sea, viví muchas experiencias bonitas que también me hicieron llevar a jugar en estadios grandes, con públicos. O sea, en los estadios buenos, en el Estadio Olímpico, en el de los Rayados, en los de la UDG. Me tocó una final con el estadio lleno de los Rayados, eran 35,000 personas. Pero a nuestra contra, ¿verdad? Porque eran de los 35,000 eran 5,000 de Puebla y 30,000 de Monterrey. Entonces, por ejemplo, habíamos ganado un campeonato en nuestra casa con todo el público a favor y todas las porras. Y el siguiente año llegas al otro lado con todo en contra, entre comillas, un estadio, todo, y terminamos ganando. Para mí esos son los retos también, es como que todo pareciera ser, aparte decían, no, los árbitros en Monterrey siempre le dan favoritismo al otro equipo. El caso es que también aprendes, ¿no? En estas situaciones que podrían ser desventajas, aprovecharlas y que sea un reto. Para mí salir y ver esas 35,000 personas abuchándote, a mí sí me daba energía, ¿eh? No decía ahí. Yo decía, sí. Les voy a mostrar Sí, cuál es mi poder. Claro. Y todo bien, pero... Y sabes que al final ganamos y hay una tradición en el fútbol americano que gane quien gane, siempre al final del equipo, o sea, si tú eres de la UDLA, vas a la porra de los borregos y les haces una porra al público. Y el otro equipo va a la porra, o sea, como lo que quedó en la cancha y en el juego. Claro. Y entonces, hay veces que te acercas y pues nada más te recuerdan a tu mamá, ¿verdad? Pero muchas veces cuando ven que, o sea, le ganaste a su equipo o perdiste, pero con dignidad y te aplauden, o sea, sí. Le diste lucha, vaya. Sí, no, lo reconocen, al final reconocen el esfuerzo, porque en los deportes de competencia es crudo esta parte de que no todos ganan. Claro. Entonces a mí me tocó estar siempre en equipos ganadores, pero me gusta, a lo que voy de esto salió por los retos. Me encantan los retos, me encanta, no me gusta que la cosa ya esté resuelta, estructurada, ya así va a ser, como un Lego, pues así, pum, pium, pium. Hablando de retarse lo mismo, profe, sé que mencionamos anteriormente que se emancipó a una temprana edad, a los 14 años, creo que me había comentado. Sí. ¿Cómo se sintió eso de emanciparse a tan temprana edad y de ser autosuficiente a una edad que, parece muy temprana? Muy temprana. Autosuficiente, sí. Vivía de maruchas. Bueno, pero igual, es como wow. O sea, tacos de suadero y de maruchas. Bueno, pero sobrevivió con lo que podía. Totalmente, y prefería eso. Pero cuéntenos, ¿cómo fue esa emancipación y cómo lo vivió? Pues al final, mi familia se estaba moviendo de Tijuana a Ensenada y yo dije, no, yo me quiero quedar con mis amigos, yo ya aquí, pues mi vida en Tijuana, ¿y cómo crees? Y pues, sí, mi mamá me dijo, no, pues no hay de otra. Le digo, ¿cómo no? Pues me voy a quedar. ¿Y qué? ¿Y dónde vas a vivir? Pues voy a conseguir dónde. ¿Y cómo? Yo no vas a andar de junior, yo no te voy a pagar nada. Le digo, no, pues consigo trabajo. Y bueno, consigue trabajo y hablamos. Y te digo que conseguí trabajo en el hipódromo y ya. Y mi mamá, no, ¿cómo crees? Y ya vio que era en serio. Y dijo, no, ¿cómo crees, Oliver? Sí. Entonces, pues resultó que el dueño del hipódromo, pues era conocido a mi mamá. Entonces le habló y le dijo, oye, mi hijo, le dieron trabajo en la Caballerizas, quiere trabajar, no inventes, dibuja bien chido y mejor no habrá otro lado que... Y él dijo, sí, pues que se vaya al departamento de Relaciones Públicas porque ahí está el área de diseño gráfico. Oh, wow. Entonces yo me fui allá. Qué chingón. Y empecé a trabajar en el estudio de diseño gráfico ahí en el hipódromo, que hablar del hipódromo en Tijuana, pues es un espacio que organizaba los eventos masivos más grandes y, no sé, el Día del Niño llevaban a Chabelo. O sea, era el lugar. Era el lugar, claro. Totalmente. Entonces, por ejemplo, me tocó que fue a pelear Julio César Chávez hace mucho
cuando no era muy famoso, y la chica que era la diseñadora, yo era su asistente, yo nada más dibujaba chido y ahí estaba aprendiendo. Se tuvo un embarazo difícil, tuvo que estar así como en la cama, en un embarazo de esos delicados, y me dejó a mí ahí en el despacho a los 15, 14 años, y yo así de, y necesito esto, y yo no, y no había computadoras, todo eran fotocopias, respiradores de luz, se armaban unos periódicos, entonces la impresora era como un ticket de súper, así. Escúchame, salía así, como ticket así. Entonces el periódico, para armar una plana, cortaban con el cúter y la regla los rengloncitos y armaban la plana. Wow. Imagínate lo que haces ahorita en Photoshop, así lo hacías manualmente y eso ya le tomaban una foto, hacían unas placas, se mandaban a imprimir. Era una locura. Wow, Era una locura nada más pensar que para armar así un cartel, pues imprimías así, tenías que cortar las letritas y ponerlas y... Bueno, yo ahí estaba, no habían computadoras, habían 2, 3 computadoras que hacían 2, 3 cosas y entre esas era textear y que te saliera, no imágenes obviamente, ni de risa, ni color, ¿no? Blanco y negro. Pero entonces aprendí muchísimo y lo que me tocó que fue el evento de Julio César Chávez y se mandaron a hacer gorras, carteles y la verdad es que el diseño ya estaba todo hecho, pero tuve que yo ayudar mucho en sacar pues como todas las aplicaciones que ahorita también en la computadora las haces de volada. Yo ahí estuve semanas ahí con pegamento y tijeras haciendo los originales, pero tuve esa escuela y me tocaron muchísimos eventos y estuve como 4 años trabajando ahí en el hipódromo. O sea, terminé entrando a la prepa y seguí trabajando. Entonces tú te pagaste tu prepa. Pero Totalmente. ¿cómo fue que conseguiste dónde dormir? Pues conseguí un departamento buscando. Pero, o sea, ¿cómo ver a un morrillo de 15 años? Sí, o sea, ¿qué buscaba el casero? Aferrado, ¿Qué pensaba el casero? Que era como, Es como, ¿qué? Tienes 14, güey. ¿Qué haces ahí a este depa? No. Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, ya conseguí un lugar. ¿Cómo crees? O sea, mi mamá decía, ¿cómo crees, Oliver? Y yo, sí, ya, ¿en dónde? Pues yo pensé uno cerca de la escuela. Entonces me dijo, no lo puedo creer. Bueno, pero para esto yo ya había, viviendo ahí en Tijuana, yo ya trabajaba porque éramos 3, 2 hermanos y yo. Mi mamá, ella solita, pues se encargó de nosotros. Entonces decía, a ver, yo no les puedo dar lujos a los 3. Todos van a tener todo, pero no me pidan los... bueno, no habían los Jordan y eso, no habían los Vans acá, pero pues 3, por 3 siempre. Claro, dividido. Era más difícil, ¿no? Entonces decía yo lo que les pueda dar y todo. Ya que si quieren ir a su concierto, que si, porque a mí lo que me gustaba era ir a los conciertos a San Diego de heavy metal. Y entonces me decía, si quieren sus conciertos y eso, trabajen. Okay. No, también inculcándonos. Sí, inculcaba el trabajar, sí. que te cueste lo que quieras. Y yo dije, con permiso. Sí, yo dije, órale, va. Entonces a todo le entraba, a todo. Lo que me dijeran le entraba. Y siempre traía mis cositas. Me compré el carro en segundo de secundaria, en tercero. No mames. Y le puse mi estéreo y bocinas y me iba de pinta. O sea, me iba de pinta, Rosarito. ¿Tú crees que no? Me iba de pinta, Rosarito, chicos. Cuando yo los veía ahí en la secundaria decía, qué bien portados son. Yo a esa edad estaba en otro pedo. Me iba de pinta, Rosarito. Wow. Subía a 10 gentes ahí en un carro para las 5. Pero la verdad es que sí. Por ejemplo, mi mamá dice, oigan, hay una chamba. Yo ya tenía un trabajo. Era de ir a una oficina antes de que abrieran una de que rentaban carros, que mi mamá la manejaba. Y dice, a ver, se necesita una persona que limpie la oficina antes de entrar. O sea, tiene que estar a las 7 de la mañana, limpiar todo, para cuando abramos la oficina a las 8:30, 9 ya esté limpio. Y yo,
Así, no, pero Oliver, son los baños, yo. Te lo Aprovechando juro. las oportunidades. Y iba de tal, y era tan clavado que me dijeron, oye, ¿no quieres los fines de semana lavar los carros aquí abajo? Te ganas otra. Yo, sí. Y así empecé hasta que terminaba llevando carros del centro al aeropuerto y trabajando. Después trabajé en una taquería. Es una Tuvo varios taquería trabajos, wow. de 10 de la noche a 7 de la mañana. ¡No mames! Oye, mi sueño, la verdad, siempre, ¿Era uno ser de mis taquero? sueños, pues no ser taquero, pero sí dominar el arte, El ¿no? arte de Así, taquear. esa onda del trompo y Es hacerle que así. sí, es un arte. O sea, en el sentido porque es un tipo de arte el cocinar que no lo vemos tan seguido porque es algo pues tan común que le vemos, es como ya, o sea, yo cocino un taco y eso no es arte y es como, pues no, pero no el hecho de prepararte una tortilla, pero el hecho de darle a otra persona a probar algo que tú hiciste con tanto amor y tanto sentimiento y tanto pasión por hacerlo y que esa persona pruebe que hay ese tipo de esfuerzo. Eso es el arte. Bueno, del ese es cocinar. el chef. Bueno, el pero cocinero. el cocinero. Yo era taquero, yo era chalán de taquero. Pero el hecho de Pero cortar. sí. Pero a ver, el hecho de cortar el trompo, ponerlo en la tortilla, poner Sí. el cilantro, ponerle sal, Sí, no, que esté no. jugoso, que sea una buena porción de Claro. carne, es darle al comensal. Es como un cliente en arte. Que no Y te todos que- los truquillos o sea, por ejemplo, ahí en Tijuana le dicen de adobada, ¿no? No de al ¿Al de pastor. pastor? Ok. Los de trompo son de adobada. Ok. Pero así le dicen, es lo Sí. mismo, pero y luego los otros son de asada. Pero, pues ya a las 2 de la mañana, que no. O sea, son los Puro policías. borrachito. Yo me la pasaba, me decía mi compañero, vamos a jugar dominó. Y yo. O sea, veía así, ya sabes, la carne, los cuchillos. Yo, ¿traes dominó? Ahorita hacemos uno. Y yo, ¿un dominó así ahorita? ¿Creaban de cero? ¿O cómo Sacaba por eso? las comanditas No, así de no te papel, crees. los dibujaba, los cortaba y yo pues me ponía a jugar dominó con él ahí, Wow. porque ya había un momento en la noche que Ya no va nadie. te juro eran los policías ahí esperando a que se pasara alguien. Mira, estábamos en la esquina de un centro comercial así chiquito y aquí había una avenida. Entonces ya a las 3 de la mañana la patrulla se ponía así en un punto ciego a esperar quién se pasaba el semáforo. No. Se pasaba, que iba, ya por allá los atoraba y luego regresaban por sus tacos y ya regresaban. No, ya, Oye, pero bueno, yo nunca fui taquero de trompo. Porque sí se necesita ya en el momento, no puedo estar chacualeando, No, pero no, sí es sí corto. aprendí. Claro. Yo es lo que quería decir, y la pinita y así. Pero el que sí despachaba bien era los de asada y así. Pero bueno, el caso es que también fui taquero, Claro. luego repartí periódicos entonces estaba ahí. Fue Forrest Gump. No, me gustaba todo, y lo disfrutaba, Sí, ¿sabes no, qué? pero Es era- que ese es el Es chiste. el disfrute, pero también como el de hacer tantas cosas y ser como igual, pues como Da Vinci, ser como profesional en todas, como aprender nuevas habilidades y ser con eso. O sea, si tú ves al taquero así como domina, así, chu, o nada más como avientan el pan a la bolsa. Sí. Así que dices, Wow, lo ha hecho, ¿Cómo le lo ha haces? hecho tantas veces que sí ya se ve su dominio en lo eso. podré hacer yo, así es lo que a mí me pasa. Pues. Claro, entiendo. Oye, ¿y no tienes muy, como vivo ese recuerdo de... Consigues el departamento, Sí. se va tu mamá, te deja, ¿no? O sea, ese Sí, día que te quedaste sí, solo... no, pues sí sé, yo brincaba de felicidad. No, estaba bien austero todo, porque conseguí un lugarcillo ahí, pensando que estuviera cerca de la escuela, y ya iba a entrar a la prepa. Entonces, conseguí te digo, un lugarcito así, pero no era una zona así como muy... Así, no era una buena zona en Tijuana, la verdad. Pero pues a mí no me importaba. Y mi mamá, no, Oliver, ¿cómo vas a vivir aquí? ¿Cómo crees? Y no sé qué. Yo, no importa. Yo decía mi independencia, que nadie me diga nada, ¿sabes? Claro, Así. ese era el motivo de la emancipación. Tenía una televisión así blanco y negro chiquita. Ok. Me armé de mi estéreo. Tenía refrigerador, estufa, me conseguí un colchón. Entonces mi mamá cuando mi mamá vio que era en serio, Porque ya, en pues, un principio no pensaba, dijo, nah, este Sí, güey va a hacer ese nada más ese se quiere güey, quedar, ya, nada sí. más quiere como que se va a quedar con
ajá, hijo, sí, tú quieres emanciparse. Ay, Pero ya cuando ve que Cuando ya yo está poniendo en pienso en práctica. eso, cuando yo, pues ahora con mi hijo, ¿verdad? Pero cuando yo, no nada más porque Keita tiene su personalidad, pero ¿qué pasa? Que pues también le doy clases a, justo, ¿no? A su generación y así. Y al final, pues me doy cuenta de personalidades y que, pues digo, ¿a poco yo a los 14 años, 15 ya con permiso, ¿no? O sea, Sí, me o hubiera sea, dado a mí así que Keita me dijera, no, a los 14 ya me voy a ir a vivir solo, pero sí entiendo que que siempre he sido muy precoz en claro, eso, entiendo. como mucha seguridad, muy Pero precoz. igual es un mundo muy diferente. O sea, antes o sea, era un mundo pues, distintísimo al que es ahora. O sea, lo hablamos con este Zafiro. O sea, no puedo escribir un libro de tu adolescencia y pensar que ese libro va a ser universal porque no es el mismo tiempo. O sea, si hablas desde una manera objetiva, pues sí, pero si hablas de que en tus tiempos tenías 12 y te metías perico por el ojo, No. ya no. O sea, ya no estamos No, en ese ya, tiempo. no, O sea, no, ya, no, no. ya en ese momento ya es como, ya no está. O sea, ya es algo que es como, pues sí, no es objetivo, es completamente de ese momento. Pero bueno. Eh, Nos quedamos con la reflexión de, bueno, atreverse a retarse, a no quedarse cómodo con lo que estás haciendo. Sí. Creo que el sentirse cómodo es no avanzar en el sentido que, bueno, tienes que retarte, tienes que hacer nuevos retos y demostrar a la gente de qué estás hecho. Al final de cuentas, si a la persona no le gusta tu trabajo, porque no sé, digo, a mí me pasó mucho, no quiero quemarlo directo, pero cuando estaba trabajando en un video que me habían pedido, soy mucho de cortometrajes, pero me tardo muchísimo haciéndolos. Porque le quiero meter un empeño así. Me lo había pedido un video para el día siguiente. Yo le dije, me mandó el siguiente día, oye, ¿qué me has quedado con el video? No, no es cierto, te dije la próxima, en 2 semanas. Bueno, si lo puedes tener lo más rápido posible. Y era como, ok, voy a intentar. Pero no es lo que yo hago. O sea, como el no ponerle Sí. empeño se va a ver ahí. Y bueno, le terminé dando un resultado que ni a mí me gustó y fue como me siento estafada. Yo también, porque no me pagaste lo necesario y porque no me dijiste que lo querías en ese tiempo. Pero bueno, creo que eso me enseña también a ser específico en las cosas, a también decir las cosas de frente, no. Me esperas 2 semanas, que es lo que habíamos dicho, y te voy a dar el resultado. Yo sé lo que estoy haciendo, te estoy pagando lo que ya es mi trabajo y estoy haciendo de la manera que siento que debería hacerse así. Si me hubieras dicho una semana, te hubiera dicho los costos de esa semana y ese tipo de cosas. Pero creo que lo importante es retarse a eso y ser claro con lo que estoy diciendo y ambas partes puedan tener como un tipo pues de beneficio al final de cuentas. Entonces, pues nos quedamos con eso. Qué chido que hayas tenido una vida tan intrépida, tan motivadora, pues sí, tan emocionante. O sea, tan como que hayas tenido muchos cambios y que esos cambios hayas aprendido nuevas cosas. Creo que eso es, pues en lo esencial, una persona cambiante, una persona que va aprendiendo de sí misma y de varias cosas. Creo que pues sí, o sea, es algo muy chido. Muchas gracias, pues por todo eso, por todas tus enseñanzas. Ahora pasamos, al final del episodio. Vamos a una sección llamada Recomendados. Que te voy a decir de qué va. Ok, Los recomendados es con lo que finalizamos cada episodio. ok. Tienes que recomendar alguna obra de arte, alguna canción, alguna película, algo que digas, oh, esto es arte y necesito... Y quiero compartirlo. compartirlo. O sea, puede ser, te explico, puede ser desde un restaurante, una película, canción, libro, lo que tú quieras, pero que tenga un sentido, bueno, no sentido, pero que tenga algo Sí. que te guste, te traiga la atención y sea algo que simplemente disfrutes y quieres que los demás lo hagan de la misma manera. ¿Gustas empezar o quieres, ¿O quieres que vamos nosotros? ¿Quieres como gustes? Aquí siéndote libre de decir lo que O sea, si yo, ahorita que dijeron así, ¿qué recomendarías? Yo recomendaría que no sé cómo se llama exactamente, cómo le pusieron, pero es esta película del Principito, que es animada, que es como un stop motion, está combinada, que es como la historia de Principito que ya no es la historia original. ¿Ok? Ah, ya la sé ¿Cómo? cuál. Tiene un nombre en Es el especial. Principito. Es el Principito, así, pero así como tal. así se llama el Sí, Principito. así se llama. Pero es la historia como que Actualizada. de una niña con su mamá y que se lo lleva y ya. conoce al que escribió el Principito, algo A así. un viejo, ya, sí. Y el caso es que sí es la del Principito, pero a mí me encanta. Yo cuando la vi dije, tendría que ser la única película que existiera. Concuerdo. Porque la historia es hermosa, habla de una forma de ver la vida con la cual concuerdo, pero aparte
artísticamente me encanta. Siempre me ha gustado el stop motion, todo lo que tenga que ver con la animación. Y es híbrido, porque es Y es 3D y todo híbrido, stop motion. entonces a mí esa película me encanta así en todo su concepto. Y la otra que me encanta en la parte, también en el concepto y todo, pero la parte técnica me fascina. También está stop motion y se llama Cubo. Sí, bueno. Me encanta. de sí, Laika, sí. Sí, muy sí, buena. sí, se me hace extraordinaria. La forma Sí. en que la hicieron es muy Sí, buena. es muy padre. Gracias. ¿Qué gustas decirlo tú? Vas o tú, vas tú. voy Te yo? dejo a ti. Ok, yo vengo recomendando un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo has leído. No, Ok, pero sí, ¿te suena? me o? suena, pero a ver. Ok, El Caballero de la Armadura Oxidada, me ok. suena. El libro se trata más o menos como la premisa de un caballero que nunca se quitaba su armadura y decía que era súper chida, ¿no? Y luego su esposa lo deja de querer porque, oye, quítate la armadura mínimo. Muéstrate. ¿no? Muéstrate quién eres. Ujú. Pero pues ya llega un momento donde no pudo. Se va en busca del mago que lo va a ayudar. Ok. Y entra como en una aventura de conocerse a sí mismo. Ok. Es muy bueno, está muy fácil de leer Ok. y es muy lindo. La va a buscar, suena bien. Sí. Suena Me gusta. interesante. Es Es muy como digerible. de autoayuda también, ¿no? De autoayuda, sí. O sea, es más o menos. ficción, pero con autoayuda. Ándale. Ok, qué chingón. Sí. Ok, yo voy a recomendar, como tal, esto es la primera vez que lo hago, pero es una cuenta de Instagram que se llama ByTechiArt. Es una amiga que conozco. Es excelente porque muestra un tipo de arte que no suele verse muy a menudo, pero es arte libre, arte que combate, se atreve a mostrar cosas que normalmente personas no lo harían o que artistas simplemente quieren apegarse a un tipo de estilo. El de ella creo que es muy original. Creo que la mayoría, digo, que sí lo vas a poner, ¿no? Aquí Sí. Ay, te quiero. Ok. Tiene cosas bellísimas y cosas que simplemente transmiten algo que es como, esto es arte, así como lo mencionaste en el Principito, esto es una adaptación de un libro y no mamadas. Sí, sí, Esto es totalmente. adaptación. Esto es adaptar una historia que funcione en el libro, cómo va a funcionar en película y a un mundo actual, porque el Principito de Antonin, no sé qué, es en... Aquí déjalo, no lo quiero caer. Es de 1900 algo, o sea, ya es un mundo diferente, pero lo relaciona con el mundo actual y pone metáforas que Sí, puede sí. ser de otra manera, porque el leer es interpretativo, pero la película es literatura visual. Sí. Entonces voy a poner aquí algo que tenga que ver con el mundo que estamos viendo y sentirme simplemente, pues verlo muy chingón. Entonces, los dejo con eso. Atrévense a retarse a sí mismos. Atrévanse a hacer la versión de ustedes que quieran ser. No se limiten por los demás y sean simplemente la versión más pura, más salvaje y lo que más deseen de sus corazones que quieran expresar en su arte y serlo. Entonces, los dejo con esa pequeña reflexión. Qué hermosa reflexión. ¿Me gustas gracias. decir algo antes de finalizar? ¿Es cierto? ¿Quieres ¿Tus decir redes una sociales? exposición, redes sociales? ¿Algo que quieras comentar? Algo que venga por ahorita. Pues mira, tengo una exposición ahorita en el Hotel Mío, ahí está en la recepción. Es una exposición que es un tributo a un personaje con el que compartí mucho tiempo de mi vida. Y son unas ilustraciones, es una reflexión de vida. Y justo ahorita que salió lo del Principito, pues también está un poco inspirada, ¿no? En cómo se proyectó el Principito, que parece algo sencillo como para niños, pero en realidad tiene un profundo mensaje. Claro. Con esa misma idea hice esta exposición. Ya tiene bastante tiempo, próximamente se va a ir a Nuevo Vallarta, al hotel de allá. ¿Cuál hotel? El Hotel Mío se llama. De Vallarta. ¿No es mío? En- Así se llama el hotel. Sí, el Hotel Mío. Ah, sí, qué presumido. ¿Cuál es? No, así se llama. Pero en el Hotel Nueva Vallarta hay un hotel llamado Nueva Vallarta Mío. Aquí hay uno y apenas abrieron, bueno, apenas no hace poquito. Ah, ok. Sí, por Abrieron eso lo el digo. nuevo en Ok. Nuevo Vallarta. Ok. Sí, Próximamente se va a pasar para allá. Ok. Y estoy trabajando en un libro con el arqueólogo de la ciudad, Jorge Morales. Y estamos trabajando con rescatando y divulgando parte de la grandeza, parte de la grandeza de nuestras raíces aquí en esta zona de México. Bueno, Oliver, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por venir, gracias por Gracias. compartirnos tu ser tan atrevido, ser tan retador en el sentido que te muestras como eres, te muestras como artista, te muestras como persona que experimenta, como persona que crea, como persona
que es un artista en toda la acepción de la palabra, porque artista también es de prueba y error, de expresarse, de retarse, de ese tipo de cosas. Entonces, gracias, ha sido un honor tenerte aquí. Gracias por el episodio, nos diste muchas cosas de qué hablar, muchas cosas de qué reflexionar, muchas cosas que no tenemos en mente, pero que sin embargo van a perdurar en nuestra cabeza por mucho tiempo. Así que gracias por estar Muchas aquí. gracias. Gracias por tomarte el invitarme, tiempo. para mí un placer. Gracias, la gracias. verdad. Albert. Y bueno, gracias a ustedes artísticos por tomarme este tiempo. Tengan un bonito fin, tengan una bonita semana. Ojalá hayan disfrutado este episodio con un buen café, con una buena morada en este momento. Y bueno, disfruten de su vida, disfruten de ser artista, disfruten de, y si no lo son también, disfruten de ver arte, disfruten de consumir arte, disfruten de ser tan auténticos como lo son ahora, o de aprender, o de simplemente empezar a hacerlo, empezar a hacer como ustedes quieren crear, y empezar a retarse, porque de prueba y error se aprende. Entonces, nada, gracias por estar aquí. Chao. Nos vemos. Chao, Cuídense. chao. Ánimo. Se convirtió en el episodio más largo. Así, ¿cuánto? Una hora 1 hora 11. Ah, Sí, bueno, qué ahí todavía con lo que quiten.